Somos drogodependientes del amor cuando no nos amamos a nosotros mismos. Cuando nos amamos, no necesitamos amor, necesitamos amar. Es el acto de amar las cosas como son lo que nos da todo el amor del mundo. Sin desear ser amados, lo somos. Fafa. Bienvenidos a Cómo se merece. Hoy es 4 de noviembre del 2025 cuando grabo este podcast y son las 9:47 de la mañana. Y hoy vamos a hablar de mi tema favorito. Hoy vamos a hablar del amor. En esta sociedad en la que vivimos, desde mi punto de vista, mi opinión personal, pensamos que sabemos amar, pero realmente no tenemos ni idea de lo que verdaderamente es el amor. Hoy os voy a compartir aquí un audio que grabé con un amigo el otro día en mi casa porque me preguntó, Marcos, ups, no sé por qué se ha vuelto a poner solo, pero bueno. Me preguntó, Marcos, ¿cómo sé si realmente me gusta una chica? Pero no hablamos de cómo sé si realmente me gusta para un polvo o para un rato o como novieta. No. ¿Cómo sé si verdaderamente esa es la chica con la que quiero pasar el resto de mi vida? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé si es una persona realmente importante o no en mi vida? Eso es lo que voy a responder aquí, pero además vamos a tocar otros temas del amor, otros palos, que desde luego creo que van a hacer pensar mucho. Creo que os van a hacer reflexionar y cuestionaros cosas acerca del amor. Y no os creáis nada de lo que yo digo. Yo al final me llamo Marcos, soy un chico de 24 años y aunque me he dedicado a estudiar, me he dedicado a poner en práctica lo que yo digo aquí y me he dedicado a observar mucho y ver sus efectos tras aplicar lo que yo os voy a contar aquí. No os creáis nada. Observarlo vosotros y sobre todo sentidlo. Abriros de mente. Porque el amor tal y como lo conocemos hoy en día no funciona. Prueba de ello son todas las personas que están insatisfechas. Todas las personas que a lo mejor sí que están a gusto con la persona que están, pero sienten que les falta algo. Todas las personas que mienten en nombre del amor y no expresan todos sus sentimientos y no expresan toda su verdad. Prueba de ello son todos los divorcios que hay. Prueba de ello es todos los problemas y frustraciones que hay en torno al amor. El amor, bueno, si escucháis un soplador de hojas de un jardinero que hay por ahí fuera, ya sabéis por qué es, no lo puedo controlar. Eso sí que no lo puedo controlar, ese sonido. Pero sí que quiero tratar esto con... Quiero haceros una pequeña analogía antes de poner el audio, y es que, por ejemplo, en Madrid, ciudades como Madrid, ciudades como San Sebastián, ciudades como en Galicia, en Santiago de Compostela, están consideradas que tienen el agua buenísima. El agua de grifo es maravillosa. Y tú bebes agua de grifo de Madrid y te dicen siempre el canal Isabel II, que es de donde viene el agua, el canal Isabel II es maravilloso. Y es verdad que el agua de Madrid es muy rica. Es verdad que el agua de Madrid es muy buena en sabor y en potabilidad. Pero también es verdad que a poco que investigues te das cuenta que el agua de Madrid no es saludable, no es sana. El agua de Madrid, el agua de Galicia, el agua de San Sebastián o en definitiva cualquier agua de grifo hay que filtrarla para poder beberla. Si quieres que el agua te aporte algo. Y de hecho hay que mineralizarla porque están faltas de minerales. Estamos hablando de que el agua de grifo, tal y como la conocemos, no es tan sana como pensamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el amor nos pasa lo mismo. Todos bebemos de ese agua, todos decimos el agua de Madrid es buenísima. Y sin embargo, cuando te pones a investigar, te das cuenta que el agua de Madrid tiene un grado de toxicidad muy grande, al igual que lo tiene las relaciones de amor que hoy en día tenemos. Esta metáfora, esta analogía, simplemente la utilizo como recurso para que veas. Y estamos en el podcast Como se merece. Yo lo único que deseo compartir aquí contigo
y lo único que me voy a comprometer a hacer contigo de aquí a todos los podcasts, de aquí a todos los correos que envíe, de aquí a todo lo que yo haga como empresa, porque no quiero solo compartir, quiero crear cosas. Lo único que voy a hacer es ser coherente y lo único que quiero compartirte aquí es una vida como se merece. Y hoy te voy a compartir cómo comprendo yo y cómo veo yo el amor. Y te voy a decir cómo es para mí amar como se merece. Así que, sin más dilación, vamos a poner el audio. Te pongo con los nombres que hay. Salen 4 nombres. Marta, Paula y Raquel. Los 3 nombres son ficticios. De hecho, vais a notar que en algunos momentos el audio suena como diferente y es porque yo grabo con el micrófono un nombre por encima, ¿vale? Por respetar la identidad de las personas reales con sus verdaderos nombres. Y entonces mi amigo aquí menciona a 2 mujeres, para que lo sepáis. Una mujer que conoció en la biblioteca, de cuyo nombre no sabe el nombre, y entonces me preguntó, ¿me animo a conocerla o no? Y luego habla de otra mujer a la que hemos llamado Paula, ¿vale? Para que sepáis diferenciarlas cuando hable de una y cuando hable de otra. A la de la biblioteca no la conoce, a Paula sí. Y yo me voy a quedar por aquí para hacer comentarios. Entonces vamos a escuchar el audio juntos y en algún momento pararé para añadir algún matiz, para añadir algún comentario. Pero eso es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar del amor. Vamos a ver el amor desde un punto de vista diferente. Y vamos a ver cómo quizás estamos siendo torpes en el amor, porque sin darnos cuenta estamos intoxicando nuestras relaciones. Y con sutiles cambios, como filtrar el agua en una jarra y a lo mejor echarle un poco de sal o combinarla con agua marina, con agua de mar, ese agua que antes era tóxica, simplemente con un pequeño cambio, un buen filtro, solo un filtro y un poquito de agua de mar, ese agua se convierte en un agua maravillosa, que de otra forma pensamos que lo es, la bebemos con esa intención, la consumimos con esa intención y no nos damos cuenta que no lo es. Vamos con el audio. ¿Y cómo has dicho que se llama ella? Perdona. ¿Quién? La de la biblioteca. No lo sé. Vale, te la trae alguien que no sabes ni su nombre. Entonces Ujú. la pregunta es, ¿cómo sabes si realmente alguien te gusta o no? Claro, Pero de verdad, no exacto. hablamos de atracción No solo. solo de físico, sino es como un interés de decir, me gustaría conocerla. ¿Cómo sabes si te gusta alguien o no? La atracción está bien, es una puerta de entrada muy interesante. Y la atracción es un portal con el que nosotros debemos empezar. Es decir, se ha tratado de demonizar eso hoy en día como tratando de decir, no, es que eso es superficial y demás. Y es cierto, es superficial. Pero es verdad que una persona que irradia salud, por ejemplo, que irradia carisma, una persona que irradia esa presencia cuando camina, cuando se mueve, una persona que ha trabajado de esa parte, está revelando una información suya del interior al exterior. Está haciendo un escaparate con algo que hay dentro de esa persona. Cuando una persona va alegre, por ejemplo, está mostrando que interiormente es una persona interesante. Mientras que si una persona va triste, está revelando que interiormente hay una amargura ahí y de hecho de forma natural no tiendes a acercarte a esa persona o no tratas de hacerlo. Entonces el fijarse solo en el exterior, que te parezca alguien atractivo en el exterior, es injusto reducir a que eso no es algo bueno para fijarse y sentirse atraído por. Es normal que algo exterior te genere atracción. Ahora bien, la atracción a el que te guste o no a alguien de verdad. El primer paso es conocerla. Exacto. El segundo paso es sentirte. Es decir, ¿cómo sabes si te gusta alguien de verdad o no? Nosotros tratamos de comprender con la mente ciertas cosas que no han de ser comprendidas con la mente, Alan. En las matemáticas, cálculo uno, estructuras, motores, sí que necesitamos comprenderlo con la mente. Pero tú no Mm. necesitas comprender con la mente lo que sientes hacia mí, por ejemplo. Tú necesitas ponerle en palabras la amistad que tenemos tú y yo, o si realmente soy tu amigo o no soy tu amigo.
¿En algún momento has tenido que pensar, Marcos es mi amigo, ¿por qué tal? ¿O simplemente soy tu amigo? Y no lo has tenido ni que pensar. Simplemente lo soy. Y como lo sientes, tú no dudas de nuestra amistad. Puedes decir, ¿qué le estará pasando a Marcos que está aislado, tal, no sé qué? Pero nunca dudarás de que somos amigos. Entonces, ¿por qué con el amor o con una chica que nos gusta empezamos a hacer cosas raras? ¿Por qué nosotros empezamos a crear una serie de condicionantes? ¿Por qué si te gusta una, no te puede gustar otra? Esa es otra. Porque normalmente el problema que hay muchas veces es que lo tenemos que reducir a una mujer. Entonces, si lo reducimos a una mujer, ¿será esa mujer la mujer? Y si simplemente te limitaras a sentir lo que esa mujer te proporciona, sin importarte si eso no es, si simplemente es ella, hasta donde ella llegue, hasta donde ella te pueda dar de forma natural, hasta donde yo te dé de forma natural. ¿Tú en algún momento conmigo piensas en, quiero que Marcos me chupe la polla? No, ni yo lo pienso de ti. De forma natural, tenemos el lugar máximo hasta el que llegamos. Mm. Entonces, ¿por qué una chica es diferente? Tú tienes muchas amigas en la universidad. De forma natural llegas hasta un tope donde no hay sexo. Pero luego habrá mañana una chica que te guste y dirás, hey, contigo sí me nace esta parte de mí. Claro. Es que como le damos, yo creo que le damos mucha importancia, obviamente, porque al fin y al cabo yo sí que sé que estoy muy instruido en la monogamia y la voy a seguir, porque yo quiero formar una familia. Ujú. Entonces, no es moco de pavo el me voy a quedar con esta chica. Entonces es una decisión muy importante. Es una decisión muy importante, pero como te digo, incluida la monogamia, ocurre sola. Es decir, Alan, no tiene que ser por el hecho de que estemos instruidos en la monogamia, o sea, la filosofía que deseamos seguir. No significa que sea una cosa que se deba forzar. En el momento en el que se fuerza, estamos metiendo un componente de torpeza, que es nuestra mente. Y nuestra mente siempre es torpe, porque nuestra mente tiene creencias, tiene limitaciones, tiene deseos, pero deseos desde la carencia. Tiene un montón de cosas Mm. que son limitantes de por sí. Entonces, tú piénsalo, es decir, nosotros, es que me he dado cuenta también de una cosa, que cuando yo hablo frente al micrófono solo, estoy solo y hablo de mi realidad, pero cuando tengo a alguien enfrente, calculo mucho mejor con quién estoy hablando, ¿sabes? Y el mensaje es mucho más certero. Es lo mejor, es lo bueno de no hablar de una. Totalmente. Pues bueno, lo que te digo, que la monogamia es un regalo que te puedes dar, pero dátelo desde un lugar sano. El lugar sano es, no mientas el componente mental. Tú di, yo elijo tener monogamia. Y en esa elección, Claro. ¿con quién con quién ocurre eso? Ocurrirá de forma natural. Pero no te bloquees, no te autoimpongas, porque ¿sabes lo que pasa? Igual hoy te gusta una chica que se llama Paula, pero mañana igual te gusta una chica que se llama Marta. Mm. Y el problema es que si tú tienes ese compromiso férreo con Paula y dejas de sentir y no te permites sentir, mañana cuando llegue Marta va a generar un conflicto interno dentro de ti tan grande que vas a empezar a tener una crisis de identidad brutal. Y sobre todo vas a empezar a tener culpabilidad por sentir lo que sientes con otra persona. Y nunca debes de sentir culpa por sentir algo tan honesto y tan puro como lo que tú eres. La sociedad nos ha educado a que eso está mal. Pero ¿cómo puede estar mal algo que tú no puedes controlar? ¿Cómo puede estar mal eso? Sobre todo cuando nace de tu corazón, porque igual no puedes controlar una adicción a la cocaína, por ejemplo. Y eso sí que te lo tienes que hacer controlar, porque eso es un desbalance. Pero amar no es un desbalance. Y pensamos que el amor es algo finito, pensamos que el amor es algo que termina, pensamos que el amor es algo que solo está para uno y cuando está para uno ya no está para otro. Pero tú tienes amor finito hacia tus amigos, hacia tus amigos tienes infinitos Mm. amores. Tú te pones celoso porque yo haya conocido a una amiga que se llama Sara en mi vida. ¿Tienes algún problema con eso? No. No. El amor, como realmente lo vamos a sentir en su mayor expansión,
es cuando nosotros disfrutamos de ese amor en libertad, Siempre. cuando nosotros no acotamos el amor. ¿Por qué en nombre del amor romántico, de pareja, empezamos a hacer cosas raras y absurdas? En vez de limitarnos a sentir lo que sentimos. Cuando tú dices que quieres una relación monógama porque quieres tener una familia, que es algo maravilloso, lo importante es que te permitas seguir siendo tú mismo en el proceso. Y con quien te vayas a comportar de forma monógama para formar una familia, ocurrirá de forma natural. Todo tiende a ordenarse, todo tiende a encauzarse a su lugar. Mm. Y una cosa hermosa y paradójica de este mundo en el que vivimos es que cuando tratamos de forzar las cosas y de controlar las cosas, es cuando más torpes se vuelven. Si tú dejas de querer presionar hacia una dirección, es cuando vas a tener una relación monógama sana y bonita. Pero si tú lo haces desde la fuerza, si tú lo haces desde el, oye, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, yo soy tu pareja, pues no puedes hacer hasta aquí y hasta aquí sí, hasta aquí no. Si empezamos así, paradójicamente, es cuando vamos a tener una relación intoxicada. ¿Por qué? Porque los límites puestos desde el miedo siempre intoxican. Y tú solo limitas a alguien por miedo. Y eso es lo que hemos llamado amor en este mundo. Mal llamado amor. ¿La Coca-Cola es algo normal? No, es algo normalizado. Pero que lo haga mucha gente no significa que sea normal. Ir al casino y gastarte el dinero que no tienes y jugarlo es algo normal. No, pero es algo normalizado en muchos sitios. No está normalizado irse a Las Vegas e irse a casinos. Que yo lo pienso y digo, ¿eres tonto? ¿Eres tonto, subnormal? En plan, por el hecho de ir a Las Vegas, la presión social que te genera Las Vegas es tan grande como para que no tengas personalidad, como para que renuncies a tu personalidad y te gastes tu dinero en un puñetero casino, que es un sumidero de energía, que es algo oscuro, que sabes que si ganas dinero te echan del casino. Si eres de los que ganan dinero, el casino no te quiere. Te echan como sepas ganarle dinero al casino. Entonces solo te quieren para exprimirte y tú lo llamas jugar. Jugar con tu dinero. Y luego nos quejamos de que Hacienda nos quite la pasta. Pero tú vas y se la regalas a una puñetera ruleta. Mm. Entonces, ¿está normalizado la cocaína? Pues en mucha gente sí, pero es lo normal, No ¿no? funciona. Entonces, ¿está normalizado esta forma de amar? Sí, pero es lo normal. No. Me parece maravilloso que quieras monogamia, pero nunca por ello te permita, te impidas sentir lo que sientes de forma natural. No te sientas culpable si hoy es Paula y mañana es Marta. ¿Con quién sientes? Porque mucha gente por quedarse con Paula, por apegarse, por no hacer daño, se hacen daños a ellos mismos. ¿Y dónde empieza la fidelidad? ¿En el otro o en uno mismo? Esto es un debate que tenía hace un tiempo con una amiga y le decía, ¿la fidelidad dónde empieza? La fidelidad empieza en uno mismo. Porque normalmente pensamos que tenemos que ser fiel al otro. Y me decía mi amiga, pues claro. Y yo le decía, no, porque si tú por estar con otro, tú empiezas a estar mal contigo mismo, porque no te permites ser tú mismo. Al quien le estás siendo infiel es a ti mismo. Mm. Quizás le seas fiel a un tercero, pero no te estás siendo fiel a ti mismo. Y el único amor que merece la pena es aquel de alguien que te ama por lo que eres, con todo. Y con todo es tus errores, tus aciertos, tus torpezas, tus virtudes, todo. Entonces, cuando alguien te ama por lo que eres y no desea cambiarte, también te está amando con tus sentimientos, con tus emociones. Y eso es algo que tienes que, desde mi punto de vista, permitir siempre. La monogamia y la familia, un acierto, maravilloso. Pero nunca reprimas algo que hay dentro de ti por cumplir con un objetivo que la sociedad
nos ha dicho que es la meta y el destino. Porque entonces te puedes perder a ti mismo. Y dejar de ser fiel a uno mismo siempre, siempre, siempre se paga caro. Porque saldrá. Eso no es neutro. Eso es algo que se acumula y sale. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo sabes si te gusta alguien de verdad? Es muy sencillo. Lo sientes. Y cuando tengas dudas, permítete experimentar. No tengas la necesidad de tener todas las respuestas ahora. No tengas esa necesidad. Si es con alguien con quien sientes algo bonito, en comparación con otra persona, permítete experimentar con esa persona. Yo, durante un tiempo, yo tenía una relación muy bonita y durante ese tiempo yo tenía muy claro hasta dónde quería llegar con esa relación. Pero luego hubo un punto de inflexión en el que con esa misma chica pasé a otro nivel. Yo nunca pensé que sentiría esas ganas de pasar al siguiente nivel, pero ocurrió. Entonces, ¿cómo sabes si te gusta o no? Es sencillo realmente, porque lo sabrás. Ya. Entonces, por ejemplo, en este caso que te he comentado, Sí, yo siento que quiero conocer a esta persona. sí. Entonces, la respuesta está clara. Permítete conocerla. Y luego muchas veces conocerás a gente y dirás, pues es muy interesante, pero no. ¿A mí sabes con quién me pasó esto? A mí me pasó esto. Bueno, lo que te he dicho que me pasó, te dije, qué chica más honesta, sobre todo, Ujú, dedicada, muy creyente, sí, pero de verdad que gracias a eso demuestra un- una madurez espiritual tremenda, sí. porque la ha llevado por el buen camino, por así decirlo, la fe. Ujú, Em, y me sorprendió con la libertad que hablaba ujú, conmigo, por ejemplo. ujú. No se cortaba ni un pelo en preguntarme lo que fuese. Por eso ahí hablando con ella fue como un- una claridad, de decir, ostras, qué honestidad, o sea, ella tenía una honestidad por delante, como decías en los podcasts, de ir con la honestidad siempre de frente. Siempre. Pues esta chica me lo demostró, pero completamente, de ir, o sea, hablar con ella, tiene una duda, te la lanza directamente, ni se lo piensa dos veces. Entonces, em, hablar con ella fue magnífico. Fue de decir, ostras, qué conversación más madura a nivel filosófico, intelectual, etcétera, etcétera. Eh, pero, o sea, a pesar de que salí de hablar con ella con una sensación preciosa, yo tenía claro de que no quería nada amoroso con ella, por así decirlo, no amoroso de amor, sino de relación. ¿Vale? Entonces, puedes tener una relación de amistad muy interesante con esta mujer. Ujú, maravillosa. Y con la que puedes hablar de cosas con las que igual chicas de la universidad no puedes hablar. Hmm. Y es igual que conmigo. Es decir, al final conmigo puedes hablar de unas cosas, con otras personas no puedes hablar. Pero no porque no puedas, sino porque no entienden o porque no están abiertas a ese tipo de cosas. Claro, De la misma forma que yo no estoy abierto a ciertas cosas de la ingeniería porque ya no me interesan. Es decir, cada uno tiene sus puntos de interés y sus puntos de conversación. Si con esta mujer sientes esa conexión, aquí a nivel intelectual, a nivel filosófico, queda con ella y foméntalo por ahí. Entonces, cuando yo digo, sé brutalmente honesto contigo mismo, que es una cosa que a mí me gusta mucho decir, como has escuchado en los podcasts, es ¿qué es lo que me gusta de esta persona? Pues igual no es la atracción física, pero igual sí que es la parte filosófica, la parte profunda, la parte intensa, las preguntas, la curiosidad. Entonces, si es esa parte, cuando quedes con ella, como si quedas una tercera vez, no la enfoques en ligar, porque entonces estarás saliéndote de tu energía, estarás yéndote a una energía corrompida y las cosas no fluirán.
Pero si quedas con ella con la intención solamente de profundizar, de hacerle preguntas, de curiosear, de filosofar, solo con que pienses en eso, ir con esa mentalidad, estoy seguro de que ya estás sonriendo diciendo, coño, qué fácil. Totalmente. Pues sí. Si tú coges y lo que vas es con la intención de ligar con alguien con quien no fluye eso, pensarás, joder, qué difícil, ¿cómo saco tema de conversación? Ajá. No se te ocurrirán, te bloquearás. Pero ¿y si mañana ocurre que conoces a alguien con quien sí que quieres sí que tienes esa atracción sexual y sí que tienes ganas de tener una relación bonita con esa persona? Y sientes que esa persona además está en la misma onda o que puede estarlo. Si eso ocurre, Alan, aunque la otra persona no lo sienta, con lo que tienes que ir siempre es con la verdad por delante. ¿Y cuál es el tema de conversación que tienes que sacar? Ese. No tienes que hablarle de ingeniería, ni de enfermería, ni tienes que hablarle de otras cosas. De lo único que de lo que le tienes que hablar de corazón es decirle, Marta, si se llama Marta, tengo que confesar que siento esto y me da mucho miedo y mucha vergüenza decírtelo. Díselo con tu vulnerabilidad, con tu verdad. Y tú, que eres una persona que en esos momentos estás tímido en muchas ocasiones, que te pone vulnerable, que tienes miedo, todas esas cosas dilas. No tienes que ocultarlas, son tus fortalezas. Porque así mismo, como eso la sociedad nos ha educado a verlo como una debilidad, si lo utilizas a tu favor, se convierte en tu fortaleza. Entonces, si tú muestras eso de ti y vas con eso por delante, ya te estarán conociendo tal y como eres. Ya te estarán conociendo con la verdad por delante. Cuando digo ir con la verdad por delante, lo digo para todo, en todos los contextos, en todas las situaciones. No solo el ser honesto contigo mismo, sino el ser honesto con los demás. Si tú ocultas que tienes miedo y tienes timidez, al final el otro lo va a acabar sabiendo, por otro lado, que normalmente no suele ocurrir nada negativo, pero en muchas otras ocasiones sí, porque ocultas una parte de ti por intentar ser alguien que no eres. Y si por el momento vas con la verdad por delante siempre, esa persona te está conociendo directamente, tal y como eres. Y si no le gustas a una persona tal y como eres, es perfecto. Entonces, si mañana viene Marta, te gusta Marta y sientes atracción por Marta, ¿cuál es el tema de conversación con Marta? Marta, me da mucho miedo decirte esto. Me siento inseguro, me siento incluso mal, pero tengo que confesar que lo que quiero comentarte es que siento una atracción hacia ti muy fuerte. Y quería simplemente decírtelo, porque es mi verdad. Y mi verdad es lo que yo te quiero comunicar, siempre. Si no te gusta lo entenderé, pero siempre quiero ir con la verdad por delante. Si tú haces eso desde el principio, esto que acabo de decir, que está grabado, que lo puedes copiar si quieres con papel y boli, que esto es lo que he hecho yo en más de una ocasión, si tú haces esto así, te quitas 10 citas de por medio, te quitas conversaciones difíciles y complicadas en ciertos momentos, te quitas y te ahorras tantos problemas. Porque esa persona ya de primeras ha sentido contigo una honestidad brutal y ya sabe que con quien está hablando es con alguien honesto al 100%. Entonces, la parte de la confianza ya la tienen. La parte de que confíen en ti, ya la tienen. 2, te conocen tal y como eres. Con todo. Y como les guste eso, con tus luces y tus sombras, ya les gustas. Y 3, es hermoso cuando alguien vive en verdad. Lo cambia todo. Todo. Hay una película que a mí me encanta que es Past Lives o Vidas Pasadas en español, donde hablaba ayer precisamente con Uda por teléfono y le decía a Uda, es que es una de mis películas favoritas. Y se ve como la ambición. ¿La has visto la película? ¿Está en la lista o no? Está en la lista, sí. No, creo que no la he visto. Vi Vale. la de... Antes de continuar con lo de la película y con el audio, quería mencionar una cosa muy importante, que yo aquí no estoy hablando de personas con las que conocemos en una cafetería y queremos ligar o queremos tener sexo o simplemente es para eso, el ligoteo.
No, yo aquí estoy hablando de personas con las que sentimos una conexión de verdad. Yo no te puedo dar consejos de ligar, consejos de seducción. Yo eso personalmente no me veo capacitado para darte consejos de eso y es que tampoco quiero dártelos. Porque nunca ha sido mi fuerte. De hecho, yo en el gimnasio o en cualquier otro sitio en el que estoy, si yo no siento una conexión, no entablo conversación, por muy buena que esté. Pero porque a mí personalmente ya no me llena lo otro. Ya no me llena el ir y ligar con una mujer. Aquí lo que estamos hablando en todo momento es que esto sé que funciona con la persona con la que tú sientes que hay un feeling, con la persona con la que tú sientes que hay una conexión. Estamos hablando de que hay algo. Cuando hay ese algo y tú vas con tu verdad por delante siendo tú mismo, hay una conexión y tú ve con tu verdad por delante. Muchas veces no se trata de querer aparentar ser alguien. Muchas veces simplemente se trata de abrir el melón. Muchas veces simplemente se trata de que alguien dé el primer paso. Es tan sencillo como eso. Cuando hay feeling y cuando uno se abre en vulnerabilidad y uno se abre con su verdad por delante, yo sé por mi propia experiencia que funciona. Y os puedo decir que esto lo he puesto a prueba en casos muy locos, en casos muy surrealistas, en casos que yo no puedo compartir por aquí de forma pública. Pero os puedo decir que yo esto lo he aplicado en diferentes circunstancias, donde empecé a notar cierto feeling y os podía decir que casi el ambiente era hasta hostil, era un territorio en el que era peligroso meterse. Había mucho riesgo dar el paso de decir las cosas como son, pero os puedo decir que si hay ese feeling, si hay esa chispa, si hay esa conexión, si hay eso genuinamente auténtico, decidlo con toda vuestra vulnerabilidad, con toda vuestra timidez, con toda vuestra inseguridad, y no os lo quedéis dentro. Decidlo así como lo he dicho en el audio. Oye, estoy vulnerable y me da mucho miedo decirte esto. Tengo miedo, por ejemplo, si es una amiga tuya. Tengo miedo a que dejes de ser mi amiga por escuchar esto. Y eso es lo que menos querría que ocurriera en este mundo, que dejaras de ser mi amiga. Pero tengo que reconocer que tengo estos sentimientos hacia ti, que me gustas, que siento una atracción real hacia ti. Y te lo digo no esperando algo a cambio, solo te lo digo para que lo sepas, porque no me quería quedar con esto dentro. Y en ese momento igual te sorprendes. Igual no quiero decirte que vayas a ir así siempre, porque luego igual me lo echas en cara, ¿no? Pero te puedo decir por mi propia experiencia que salvo una ocasión, en todas las demás que lo he aplicado, a mí me han dicho esta frase. Yo he sentido lo mismo. Y esto no es una cuestión de que lo tenga que decir el hombre o la mujer. Esto no es una cuestión de que sea el macho quien lo tenga que decir. No, esto lo puede decir perfectamente una mujer igual, ¿eh? Esto es unisex totalmente. Aquí no tiene que haber el orgullo macho-hembra. Aquí no tiene que haber esa diferenciación. Estamos hablando de otra forma de amor. No es seducción, no es flirteo. Es abrir diferentes melones e ir con la verdad por delante. Y de verdad que lo cambia todo. Otra cosa que quería comentar de lo que hemos escuchado hasta ahora, en comparación con la chica de la biblioteca que me contaba y con Paula, una cosa muy importante cuando alguien te gusta de verdad y con alguien con quien encajas de verdad es de verdad que hay compatibilidad. Me he dado cuenta en mi vida que los temas de conversación con esa persona son infinitos. Cuando estás con una persona con la que a veces sacar tema de conversación es difícil, es que igual no estás con la persona correcta. ¿Por qué? Porque cuando tú puedes ser tú mismo y puedes hablar sin filtro, en mi caso, ¿cuál es? Puedo hablar de espiritualidad, puedo hablar de cosas raras, puedo incluso hablar de conspiraciones, puedo hablar o de lo que me dé la gana, o de cosas profundas, o cómo filosofo yo de la vida, o cómo entiendo yo esta realidad. Yo he sentido mucha compatibilidad con ciertas mujeres, pero cuando sacaba estos temas, no me entendían, o era incómodo para ellas.
Entonces en ese momento yo tenía que cambiar de tema de conversación y en ese momento se volvía torpe porque teníamos que hablar de cosas de cosas diferentes que a mí, por ejemplo, no me parecían tan interesantes. Y en consecuencia, ¿qué ocurría? Se acababan los temas de conversación. Con esto te quiero decir que ese es otro indicador muy bueno. Y te lo dejo aquí para que lo tengas en cuenta. Y vamos a seguir con el audio, que te recuerdo que íbamos por el tema de las películas. Y vamos a hablar de ahora mismo de una película. Me había preguntado si esa película estaba en la lista. Que para los que no lo sepáis, mando un correo todos los días y mandé un correo con mis 10 películas favoritas y una de ellas es la que voy a mencionar aquí. Rebobino 15 segundos para que nos pongamos otra vez en el sitio y seguimos. Vamos. Past Lives o Vidas Pasadas en español, donde hablaba ayer precisamente con Uda por teléfono y le decía a Uda, es que es una de mis películas favoritas y se ve como la ambición. ¿La has visto la película? ¿Está en la lista o no? Está en la lista, sí. No, creo que no la he visto. Vi la de El Becario. Me Sí. encantó. ¿Te gustó? Es buenísima, ¿eh? Brutal. ¿La has visto? Seguiste la recomendación, ¿eh? No sabía. Es preciosa, que La sí. del Becario me encanta. O sea, Es preciosa, tiene una energía preciosa. Pues Past Lives, Vidas Pasadas. Te voy a hacer un poco spoiler, ¿vale? Pero cuando la veas, que la veas con otros ojos. Pero es una película exquisita. Está de alquiler ahora. Yo te recomiendo que la alquiles. sí. Son dos coreanos, ¿vale? Que de pequeños estaban juntos en el colegio. Y en el colegio, cuando ella tenía 12 años y él tenía 12 años, o sí, 9 años, o no sé qué edad tenía. Ella se llama Nora Moon y él se llama Hae-sun, ¿no? Entonces Hae-sun es el chico y Nora Moon es la chica. Bueno, Ujú. los padres, un cineasta, el padre de la niña era un cineasta, era un director de cine conocido y la madre era una artista, una pintora muy conocida de allí, de Corea. Vivían en Corea. Pero la ambición de los padres decía, en Corea ya no tenemos suficiente, nos vamos a probar suerte a Norteamérica. En concreto, entraron por Canadá a Estados Unidos y luego, cuando ella se fue haciendo mayor, la hija, que tenía la misma ambición que los padres, es decir, la hija heredó el comportamiento de los padres. Entonces, esto es muy interesante. Los padres no eran suficientes, ya eran exitosos, pero no se sentían suficientes porque no tenían suficientes premios. Entonces la hija creció en un entorno donde, si no tenía un premio, nunca iba a ser suficiente. ¿Qué hizo la hija? La hija se fue a Estados Unidos, cuando ya empezó en la universidad, para ser dramaturga, estudiar teatro. En ese proceso fue a Nueva York y entonces ya consideraba como que estaba logrando el éxito en la vida porque ya estaba en Nueva York. Pasó de Canadá a Nueva York. Pero a todo esto, de pequeños, cuando tenían 12 años, Hae-sun y Nora Moon, ellos dos ya estaban enamorados. Pero se fueron, eran niños y se olvidaron. 12 años después, cuando estaban en la universidad los dos, se volvieron a poner en contacto. Él estaba en Corea estudiando ingeniería y ella estaba estudiando para ser dramaturga. Cuando era pequeña creo que quería un Oscar, la niña. Y luego lo que quería era un Tony. Un Tony Award es como el Oscar, pero del teatro, ¿vale? Ujú. Vale. Y entonces, en ese momento, ella hablaba con Jaeson por videollamada y se enamoraron por videollamada. Volvieron a sentir ese amor porque era auténtico, era real. Quiero decir, por si no se ha entendido, ellos se separaron a los 12 años, cuando eran muy pequeños, y luego cuando ya están en la universidad, con 12, 10 años, no sé, cuando ya están en la universidad con 22 años, una cosa así, con 20 años, se volvieron a poner en contacto. Y es ahí cuando empezaron, ella en Nueva York y él en Corea, a hacer videollamadas y empezaron a volver a entablar contacto. Y antes eran niños que ya se gustaban de niños y ahora eran adultos que estaban entablando conversación por Skype. Hubo un momento en el que hablaban por videollamada donde Nora Moon dijo, yo solo estoy pensando en ir a Corea para verte. ¿Cuándo crees que vas a poder venir a verme a Estados Unidos? ¿O cuándo voy a poder ir yo a Corea a verte? Y se quedó así el hombre, se quedó así ella, no se supieron responder. Y en una llamada, Nora Moon llorando muy a oscuras. Es una película preciosa y a nivel visual es cine bueno.
En ese momento ella coge y dice, quiero que nos demos un tiempo. Ese tiempo fueron 12 años otra vez, sin hablarse. Hasta que 12 años después Jae-sung se pone en contacto con ella porque va a ir a Nueva York. Nora, por un tema de inmigración, porque podía estar en Estados Unidos como estudiante, pero por un tema de inmigración conoció a un chico americano que le gustó en una residencia de estudiantes, y en ese proceso que conoció a ese hombre, se casaron prematuramente para que ella tuviera el visado. Pero su relación era una relación gris, triste, sin sabor, no le faltaba la sustancia. El acto final de la película es duro de ver, porque están los tres, Jae-sung, Nora y su pareja, su marido, en un restaurante y se ponen a hablar entre ellos dos en coreano. Esto es interesante en este momento ver la película en versión original, esta escena, porque en español está toda la escena en español, pero para entender bien esta escena tienes que entender que entre ellos dos hablan en coreano y por eso el otro no se entera, ¿no? Por eso el otro Está en inglés. está en inglés, sí. Vale, Pero la subtítulo. Entonces, claro, es una mezcla entre coreano e inglés, la película. Entonces, claro, por eso el hombre, el marido no se entera de nada. Entonces está ahí como un tercero en una esquina y estos dos están hablando juntos. Y en ese proceso, cuando ya son adultos treintañeros, están los dos hablando. Y es cuando, al final del todo, cuando él ya se tiene que ir al aeropuerto para coger el avión Y volver a Corea. cuando él le confiesa todos sus sentimientos. Y ella le mira así, y ahí hablan de las vidas pasadas, de todo. No te voy a hacer más destripe, pero para que la veas y la disfrutes. Y entonces luego cuando se va, la acompaña por el Uber, le dice a su marido, Nora, que ahora vuelve, entonces le acompaña a coger el Uber, caminan un poquito por la calle, y cuando está volviendo Nora Mon empieza a llorar. Llorar, 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 y llega llorando a lágrima suelta a los brazos de su marido, que en ese momento su marido sabe que lo que está es enamorada del otro hombre. Pero, por su ambición, que en ese momento ya no quería ni el Oscar ni el Tony, quería un Pulitzer. Ella estaba yendo a por un Pulitzer. ¿Qué es un Pulitzer? El Pulitzer es ganar un premio, igual que un Oscar o el Tony, pero en el periodismo. Es decir, ella decía, yo no voy a dejar toda mi vida por él. Y entonces, en ese momento, con esa crudeza con la que lo narra Celine Song, que es la directora y la guionista de la película, te das cuenta de que es brutal, brutal, la crudeza de la escena. Y yo hablaba ayer con Uda. Uda me dice, joder, el final no me gusta la hostia porque no le digo, es perfecto. Es perfecto. Pero ellos tienen que esperar 12 puñeteros años para expresar sus emociones más. De silencio, de soledad, de tener dos relaciones completamente vacías, de tener dos relaciones completamente tristes, porque su ambición, su deseo, en este caso el de ella, les tenía tan cegados, y la timidez del otro, porque no tuvo los cojones de decir las cosas como tenía que decirlas cuando se empezaron a hablar por videollamada por primera vez 12 años antes, por la timidez de uno y por la ambición de la otra, los dos se vieron sumergidos en unas vidas con un destino completamente opuesto al que realmente estaba escrito para ellos. Entonces yo hablaba con Uda, me cago en la puta con estos dos, porque si hubiesen cogido y si hubiesen dicho en la primera videollamada, siento esto, me gustas, cómo me gustaría estar contigo y cómo me gustaría que fueras mi pareja, cuando encima la otra o el otro, quien lo hubiese dicho, el quien hubiese roto el melón, quien se hubiese hablado con esa crudeza desde el principio, eso no hubiese ocurrido. Él no se hubiese ido a China a hacer su Erasmus, se fue a China a hacer Erasmus, sino que se hubiese ido a Estados Unidos a hacerlo. O ella se hubiese vuelto a Corea. O hubiesen encontrado una forma creativa. Pero si no tuvieran la puñetera ambición y tuvieran la verdad por delante, desde el principio, esa relación hubiese sido un completo éxito. Sí.
De hecho, quiero hacer aquí un matiz, porque hay una frase muy chula que dice, lo que es para ti, ni aunque te alejes. Y lo que no es para ti, ni aunque te acerques. Y esto además a veces lo hacen con imanes incluso, ¿no? Imanes alejándose y de repente porque el imán se pega, ni aunque te alejes, es para, ni aunque te alejes, y luego ni aunque te acerques, ¿no? Es como, si es para ti, ni aunque te alejes. Y yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo del todo con esto. ¿Por qué? Porque la vida muchas veces, aunque te alejes, te trata de acercar hacia una persona. Por un lado, por otro, no para de hacerlo. Pero tú tienes una cosa que se llama libre albedrío. Y si tú te quedas con tu verdad dentro y no la expresas y no la ejerces y la otra persona tampoco la expresa y tampoco la ejerce, aunque te alejes, aunque esté predestinado a que estéis juntos, como uno de los dos no vaya por delante con la verdad del interior porque la tiene reprimida dentro, tenéis el libre albedrío. Y aunque esté la vida diciéndoos, coño, juntaros, coño, joder, venga, venga, hacedlo, hacedlo. Si tú no ejerces tu libre albedrío, no vas a conseguirlo, por muy predestinado que esté. Entonces yo estoy parcialmente de acuerdo con esa frase, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos libre albedrío y que nosotros tenemos la capacidad de elección. Si te quedas con la verdad dentro, se muere contigo, a menos que la otra persona, por suerte, sea la persona que abra el melón y por tanto tú liberes también en consecuencia tu verdad. Pero uno de los dos tiene que comenzar. Uno de los dos tiene que dar el paso. Y entonces es cuando las cosas se liberarán. Y ahí es cuando surgirá la verdad. Y ahí es cuando si realmente era la persona, lo sabrás. Sin tener que esperar 12 años, sin tener que esperar tiempo y sin tener que estar casado y tener que pagar los precios que tendría que pagar ahora Nora Moon si le echara un par de ovarios para hacerse. Y además es que tú puedes, además siendo escritor, puedes trabajar desde Corea, no me jodas. Es que es solo la creencia limitante de que necesitas estar en Estados Unidos. Es todo mentira, es ficción que te cuentas a ti mismo. Ella tenía la capacidad para solucionar esa historia, para solucionar eso. Y no vivir esa vida gris con ese escritor que era, tan solo había que verlo. Y decías tú, pero ¿qué haces con ese pavo? ¿Qué haces con ese tío? Y eso se hubiese solucionado si eres brutalmente honesto contigo mismo y dos, vives en verdad y expresas la verdad por delante desde el inicio. Si tú haces eso, si tú algún día conoces a una tal Marta que te gusta, ve con la verdad y la vulnerabilidad por delante desde el principio siempre. Eso te va a garantizar éxito. Siempre. Y este es un consejo que no he escuchado a nadie nunca dar. Es una cosa que he aprendido además a lo largo de mi vida con mis experiencias. Yo he tenido relaciones de amor extraordinarias. Antes de pasar a las relaciones de amor extraordinarias, menciono, Nora Moon ahora mismo, si el final lo dejan abierto en la película, por supuesto no sabes lo que ocurre. Si ella decidiese seguir la luz que ilumina su corazón y que le guía y que le está diciendo dónde es el camino, dónde es el destino con más luz, y se olvidara de su mente. Si ella siguiera el camino que su corazón le está diciendo a gritos, por aquí, por aquí, por aquí. Ahora, estando casada, habiendo forjado lo que ha forjado en Nueva York, con 12 años, y con las ataduras que aún son pocas, porque no hay hijos de por medio, en 2 continentes diferentes, es decir, las ataduras aún no son tan fuertes. Tiene que pagar precios altos, y tampoco son los más altos del mundo a pagar, pero tiene que tener un par de ovarios para hacerlo. Haesung se ha abierto, pero Nora Moon todavía no del todo. Nora Moon en esta escena tiene que pagar precios altos si quiere cambiar con su libre albedrío el destino. Y entonces ahí la frase de ni aunque te alejes
es lo que es para ti, pues aquí se cumpliría. Pero si no, por su libre albedrío, lo reprimiría. Bien, esto es muy importante, ¿vale? No lo olvidéis. Rebobino 15 segundos. Vamos a empezar con la última parte. Pero no os olvidéis de esto, es que es la clave. Pagar precios en ciertos momentos es necesario, pero el precio que va a pagar sin honor a Mono el resto de su vida, no solo, esto es un precio puntual muy incómodo, el que tiene que pagar ahora, pero si no va a pagar el peor de los precios, que es el remordimiento de por vida y estar en la cama el día de su muerte, cuando esté enferma y se acuerde de Jae-sung y de todo lo que podría haber ocurrido. Ese es el peor precio que vas a pagar en tu vida y estoy convencido de ello. El de no haber seguido tu corazón. Extraordinaria. No he escuchado a nadie nunca dar. Es una cosa que he aprendido además a lo largo de mi vida con mis experiencias. Yo he tenido relaciones de amor extraordinarias. Extraordinarias. Y todo ha sido, todo fue a más la última, la más reciente. Porque yo cuando conocí a esa mujer le fui con la verdad por delante. Siempre. La senté en una cafetería y le dije, te he sentado aquí para decirte esto. Cuando bailé contigo, sentí esto. Y simplemente te lo quería decir. No tengo ninguna expectativa, no quiero nada, te lo digo vulnerablemente, pero yo sentí esto. Ella se quedó así y me dijo, nunca me había encontrado a nadie en mi vida que me hablara tan directo y tan así. Yo he sentido lo mismo. Ya está, desde ese momento, ¡piu! Luego aparecieron otros problemas, otras cositas en la ecuación que se solucionaron de forma natural. Es decir, las pequeñas aristas que había se solucionaron al momento, se solucionaron en 2 días y vivimos un romance hermoso. Pero ese romance hermoso es porque fui y fuimos los dos en consecuencia, porque siempre el que inicia fomenta al otro a que haga lo mismo. Sí. Es decir, es importante que en este caso detoné yo esto, pero ella tenía la capacidad también para ir con la verdad por delante. Entonces los dos fuimos 100% honestos desde el principio. ¿Qué ocurre? Que ella, al ver mi honestidad, yo vivía en honestidad, vivía en verdad, ella estaba en verdad también. ¿Qué ocurrió en consecuencia? Una relación inolvidable. Esa relación no ha tenido ni una sola discusión, no ha tenido ni un solo problema. Ha tenido lo más hermoso del mundo entero, el amor más limpio y genuino que he sentido nunca. Es un amor libre, puro y verdadero, porque se fue con la verdad, la libertad y la honestidad por delante desde el principio. Entonces, volviendo un poquito, rebobinando un poco. Si con Paula no sientes esa atracción de esa forma, lo que tienes que ser es brutalmente honesto contigo mismo y decir, vale, eso no es lo que quiero. Igual mañana en el futuro eso se abre, ese canal, esa puerta se abre. Si esa puerta se abre mañana, cojonudo, que se abra. Pero hoy en día no está abierta. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ir con la verdad por delante. ¿Qué es lo que te ha gustado de Sofía? Coño, lo que me ha gustado de Sofía es la filosofía, la conversación, su curiosidad, su transparencia, que podemos hablar de cosas que me pregunta. Cuando quedes con ella, fomenta eso. No fomentes lo otro. Eso es lo hermoso. Y si conoces mañana a una Marta, fomenta lo otro. Fomenta con la verdad por delante. Te equivoques, te la hosties, pero no importa. Porque si tú yendo con tu verdad por delante, no olvides nunca esto, tú no tienes que hacer nada para gustar a nadie. Solo tienes que ser honesto, eso sí. Porque si lo tienes dentro reprimido, no lo escucha nadie. Ve con ello. Y eso lo libera todo, amigo. Todo, absolutamente todo. Y es algo grandioso. Absolutamente grandioso y algo hermoso. Y eso es lo que te diría. Yo conocí a una Raquel que paradójicamente me ponía muy cachondo. Tenía 37 años.
Ostras. Sí, tenía 17 años, la conocí bailando bachata. La conocí, además me acuerdo perfectamente, iba con un suéter, un jersey gordito. Será la madre que escribiste, ¿no? No, no, eso es otra cosa, pero tenía un suéter como como hecho a mano, como cosido a mano, tejido a mano, así gordito, tipo de lana, amarillo, era muy chillón. Y la vi y era salsera. Pero la vi con la cosa amarilla y me llamó muchísimo la atención y sonó una bachata. Yo estaba en la recepción de la sala de baile trabajando. Y me acerqué a ella en un momento así que podía y las invité a bailar ahí, en la recepción. Y me dijo que sí. Sentí mucha conexión hacia ella. Era una persona que tenía unos ojos y unos labios que me llamaron. Es decir, otras partes del cuerpo estaban bien, pero eso, los ojos y los labios sean tan grandes, tan bonitos. Y ella tenía una energía muy chula, molaba muchísimo. Me gustó y cada vez que la veía bailábamos. Ahí había algo. Es decir, yo era jovencito, ella era más mayor, pero ahí había algo. Sí, había algo. Una vez iba de viaje a Galicia y me tiré hablando con ella 4 horas por teléfono. Ostras. Ahí había algo. Y cuando quedé con ella en persona para tomar un té, Ujú. antes de entrar en la sala de baile a bailar, un día, quedé con ella en una cafetería que hace esquina ahí al lado. Se me puso a hablar de su trabajo, se me puso a hablar de cómo entendía ella la vida, cómo se relacionaba con ciertas personas en su entorno. Y dentro de que es una chica maravillosa, la forma en la que habló, a mí es como que me dieron un martillazo en el pene, ¡plac! Y dejé de sentir todo tipo de atracción hacia ella. Entonces, esto te lo cuento como anécdota porque ¿Ya le dijiste? no, tanto ella como yo de forma natural no hemos vuelto a entablar conversación. Yo de hecho un día la llamé para hablar el tema y no me cogió el teléfono. Entonces ya di por sentado que estaba claro todo. Es decir, esa magia que había de repente desapareció. Yo llamé para ir con la verdad por delante, pero ella no cogió el teléfono y luego ya dije, tal. Si me la encuentro un día en la sala de baile bailando, Ujú. hablaré con ella y ya está. Pero me di cuenta de eso y ella también se dio cuenta. Es decir, wow, yo me puse a hablar de mi espiritualidad y para ella yo estaba en las puñeteras nubes. Es decir, este chaval, ¿dónde está? ¿Sabes? Es decir, no había nada en común. Cuando hablaba por teléfono con ella, sacábamos temas de conversación chulos en común entre los dos, curiosidades del mundo terrenal. Pero cuando yo quedé con ella a tomar un café, yo fui siendo yo. Yo fui siendo yo. Y ahí es donde desentonamos un montón. Entonces, ¿yo qué hago? Yo en ese momento además perdí la chispa. Es decir, puedes estar muy buena y me puedes gustar mucho y me puedes parecer una chica maravillosa. De hecho, me lo parece. Es una chica encantadora con la que tengo ganas de, si me la encuentro, volver a bailar y disfrutar y no tengo ningún problema con eso. Es decir, yo feliz. Y siempre me parece una chica atractiva, siempre lo será, porque lo es. Pero en ese momento a mí, clac, se me mutiló las ganas de querer seguir como curioseando más. Hacer más ya es forzar, hacer más ya no es natural. Entonces, ¿cómo sabes si te gusta una mujer? Coño, se sabe. Y mientras no lo sepas, conoce, experimenta, vive. Tú es como un chico de la universidad. Tú cuando me conociste por primera vez en la universidad igual era un tío más de la uni. Luego fuiste conociéndome más y dijiste, joder, Marcos, pues tienes unos puntos de vista muy interesantes. Y luego empezaste a hacer una amistad más profunda conmigo cuando empezaste a abrirte y a hacerme preguntas. Pero todo eso se fue dando conforme fue evolucionando la relación. Mm, Se ordena todo solo. Claro. Si te expones, Sí, es imposible que recibas entonces. claro. Si estás hermético, cerrado, no puedes recibir. No puedes recibir. Entonces yo cuando tú dices, ojo a eso, si estás hermético o cerrado, no puedes recibir. Qué buena frase para recoger todo lo que hemos hablado hoy. Si te quedas con algo, quédate con esto. El libre albedrío lo tenemos. Cuando sientas el feeling, ábrelo, no te cierres. Es cuando todo se libera. Si te expones, Sí, es imposible que recibas entonces. claro.
Si estás hermético, cerrado, no puedes recibir. No puedes recibir. Entonces yo, cuando tú dices ir con la verdad por delante, para mí es lo más importante. Siempre, siempre. Lo cambia todo. Pero lo cambia todo contigo, a la hora del trabajo que quieres. Coño, ¿realmente me hace bien ir a esta clase de baile, no? Joder, ya voy a 5 clases a la semana. ¿Esta por qué voy? Claro. Pues voy porque en realidad el profesor Aplícalo a todo, ¿eh? quiere que vaya a sus clases y estoy como comprometido a ir. Claro. Pero si tú eres brutalmente honesto contigo mismo, dices, vale, pero si no fuera por ese compromiso o por la presión del profesor que necesita chicos, yo iría a esa clase. Y tú dices, no, no iría. Eso es lo que me pasó a mí el año pasado. Cogí a un profesor y le dije, mira, no voy a venir más a las clases por esto y por esto. Ese profesor me hizo, vamos, se enfadó muchísimo conmigo, me lo echó en cara, me lo reprochó, pero yo entendí que ese era su problema. Y yo estaba dispuesto a pagar los precios, porque seguir yendo a esa clase era dejar de ser fiel a mí mismo, era serle fiel a él, a sus miedos, pero no serme fiel a mí mismo. Yo no quería seguir yendo a esa clase y fui brutalmente honesto conmigo mismo y decidí dar el salto, pagando el precio. Cada vez, si te gusta Marta y te gusta de esa forma, paga el precio, díselo. Si te gusta Paula, Pero para una conversación y no para nada sexual o para nada de relación. Sé honesto contigo mismo y ve con esa verdad por delante y paga el precio. Pero siempre ve con la verdad por delante. No dejes que la presión externa te condicione. Nunca. Porque entonces te pierdes tú a ti mismo. Y ese es la mayor falta de lealtad a alguien, es hacia ti mismo. La lealtad no tiene que ser al otro. La lealtad tiene que ser hacia uno. Y cuando uno es leal a sí mismo, si de verdad está con la persona con la que debe de estar, le será leal al otro. Pero de forma natural, no forzada. Qué bonito. Bien, voy a terminar de grabar. ¿Alguna pregunta más con respecto a esto? Bueno, yo venía o sea, sí tenía una pregunta a hacerte, porque a raíz de un podcast, creo que fue un correo, hablaste de la vida sexual. Sí. ¿Cómo ves tú el intimar con alguien? Es una pregunta, sí. Es una pregunta. ¿Cómo veo el intimar con alguien? En No para sabía ti, que leías tan atentamente los correos, ¿eh? o sea, me están gustando. Sí. Eso lo muestra. Gracias. Y eso no, creo que te lo hizo alguien, Sí, pero N. Se llama N. y es una pregunta que me encantó. Dije, Se la leo. ostras, me encantaría La tengo aquí. saber tu opinión. La tengo aquí. ¿Cómo entiendes y cómo vives la sexualidad? Esa. Pero no sé, me quedé como un poco a medias, quería profundizar más. A ver, ¿eh? ¿Qué quieres entender en cuanto a eso? O sea, comparto el punto de vista de que tener una relación sexual es una conexión muy especial que tienes con una persona. Entonces, esa conexión especial no la puedes como menospreciar. Es decir, me acuesto con esta persona por acostarme con esta persona. Que es lo que hace mucha gente cuando, por ejemplo, sale de esto. Sí. Pero no me quedó muy claro cómo lo ves cuando, o sea, a ver si me explico. Le das importancia, pero ¿cómo lo reflejas? O sea, en general, cómo lo percibes? A ver, para mí el sexo es algo... Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Esto es el siguiente podcast. El audio continúa una media hora más con esta respuesta. Y esta es la segunda parte de este podcast porque quería hacer 2 partes, la de la sexualidad y la de conocer a una persona con la que verdaderamente sentimos un feeling, con la que verdaderamente hay algo. Y cómo permitir que eso se desarrolle de forma sana. También hemos visto apuntes muy interesantes como ¿dónde empieza la fidelidad? ¿Realmente la infidelidad empieza en la acción o en el pensamiento? Quiero dejar aquí una semilla antes justo de terminar,
que para mí, esto lo trataremos en otros podcasts más adelante, para mí el verdadero amor es aquel que otorga libertad por completo a otro ser humano. Cuando hablamos de amar a las personas, todos hemos escuchado y todos estamos de acuerdo en que amemos sus defectos, sus virtudes. Todos decimos que no somos perfectos y todos lo aceptamos como algo normal, y estoy de acuerdo y me parece algo hermoso. Pero no nos olvidemos que decimos defectos como errores físicos y virtudes como sus dones y sus cosas buenas. Pero no nos olvidemos también que la otra persona también tiene emociones y sentimientos. Intentar reprimir lo que otra persona siente, lo que otra persona, sus emociones, sus sentimientos, sus deseos. Una persona que ama en libertad y una persona que ama de corazón y no como posesión, porque ¿desde cuándo una persona se puede convertir en nuestra propiedad privada? ¿Desde cuándo yo puedo privatizar lo que siente mi pareja? ¿Desde cuándo yo puedo privatizar su verdadero corazón, lo que verdaderamente siente? ¿Por qué no dejamos a nuestra pareja ser quien verdaderamente es? Y eso incluye sus emociones. Por mucho que muchas veces no nos agraden, la otra persona siente, la otra persona tiene un corazón. Y de la misma forma que amamos sus aciertos y también sus defectos, tenemos que incluir en ese pack sus sentimientos y sus emociones. Somos seres humanos. Vivimos y sentimos. Y eso es parte de nosotros. Es parte de nuestra naturaleza. Y para mí, y siempre lo dejaré aquí claro, aparte de como semilla, ¿no? Aparte de la filosofía mía del amor. Para mí el amor entre dos personas, como expliqué en el audio, para mí el amor entre dos personas debe de ser el amor de pareja, igual que el amor entre dos amigos. En nombre del amor romántico, en el nombre del amor de pareja, hacemos cosas muy raras. Hacemos cosas muy tóxicas. Es como lo que explicaba del agua. Y querer privatizar, querer hacer una propiedad privada de alguien y que sea solo mía, y que piense y que actúe solo como yo quiero. Eso es un acto de egoísmo brutal. Y esa es mi opinión. Opinad lo que queráis. Y yo no hablo de monogamia o poligamia. No me gustan ninguna de las dos. Me parecen las dos ambas torpes. Pero querer que tu pareja haga, piense y sienta y se comporte como tú quieres que se comporte es un acto de egoísmo. Y es miedo. Miedo a que la otra persona te deje de querer. Miedo a que la otra persona deje de hacer lo que tú quieres que haga. Y eso es vivir con miedo. Y en consecuencia, en nombre del amor, a la persona que supuestamente más quieres es a la persona que menos le permites. En nombre del amor, piénsalo, a la que menos le permites. Hay que amar, desde mi punto de vista, a las personas como se aman a los amigos. Y con la que realmente vayas a hacer nido y pareja, con la que ocurra eso, ocurrirá de forma natural. Es lo que le explicaba a mi amigo. Yo a él no le voy a chupar la polla. No me nace. Pero no se lo tengo que decir. Yo no le tengo que decir, no te voy a chupar la polla porque entonces nuestra relación se va a volver tóxica. No. Simplemente nuestra relación llega hasta un lugar. Las cosas se ordenan solas. Sé fiel a ti mismo. Sé fiel a tus sentimientos. Paga los precios cuando haya que pagarlos. Pero nunca te olvides que la fidelidad empieza en uno mismo. Y esto es información que igual a muchos os está resultando incómoda. Podréis decir y negarme y decir que eso es utópico,
que eso no se puede hacer, que eso es idealismo. Pero para mí, el mundo ideal, el mundo utópico, es aquel en el que tú te piensas que una persona, en el momento en el que te jura lealtad a ti, no va a volver a sentir nada hacia otra persona en el mundo. No va a querer nunca nada más en este mundo que solo a ti. Y que de 8.000 millones de humanos, solo tú vas a ser la persona de sus ojos. Perdonadme, pero para mí eso es el mundo ideal, el mundo utópico y el mundo, sinceramente, absurdo. Somos seres humanos con emociones y sentimientos. Y cuando amas a alguien, lo amas con todo. No somos perfectos. Y vivir en verdad y amar la verdad del otro, de con quien te compartes, es el mayor acto de amor que le puedes regalar a un ser humano. Porque si pudiéramos resumir el amor en una palabra, igual esto no lo podéis entender ahora mismo todo el mundo, pero no pasa nada. Yo es como lo entiendo, igual tampoco es verdad lo que voy a decir. Pero si yo pudiera resumir el amor en una palabra, como me dijo mi amiga que lo hiciera, no voy a decir su nombre por aquí, pero me dijo: Marcos, ¿cómo resumirías el amor en una palabra? Si el amor se tuviera que resumir en una palabra, esa palabra sería libertad. Si tú en nombre del amor no tienes libertad, por miedo a lo que la otra persona vaya a pensar, y por tanto tus sentimientos que tú tienes los tienes que ocultar, no estás siendo libre. Y eso da que pensar. Nos vemos pronto con la parte 2. Comosemerece.com es donde comparto todo. Mi negocio gira ahí y dejaré de hacer podcast pronto. Si has escuchado esto y te ha interesado porque te lo han compartido o porque te ha llegado, dejaré de hacer podcast y comparto una reflexión diaria en mi newsletter, que es lo que más me gusta, es lo que más me divierte y es lo que más disfruto hacer. Así que no te quedes con los podcasts. Te recomiendo que entres en la newsletter y es muy sencillo hacerlo. Comosemerece.com y ahí tendrás una reflexión diaria del amor y otras partes de la vida. Porque creo que solo nos merecemos vivir la vida de una forma y es como se merece. Ama como se merece, vívela como se merece y suscríbete a como se merece, coño, comosemerece.com. Nos vemos en el siguiente podcast.